Bien, en este video voy a presentar cómo se puede programar un sistema electroneumático que tengamos diseñado en FluidSync, ¿sí? O representar un sistema que exista físicamente. Entonces lo esquematizamos en FluidSync y luego mediante comunicación OPC lo programamos y lo podremos simular utilizando Codesys. ¿Sí? Ok. Entonces, hay ciertas cositas que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo la secuencia que debe seguir el sistema. En este caso será un sistema con dos actuadores de doble efecto. Entonces, la secuencia que deben seguir será esta: sale B, luego sale A y luego entran los dos al tiempo. ¿Ok? En cuanto a requerimientos de emergencia, se tendrán el correspondiente pulsador de marcha, el selector de paro o interruptor de paro, y en cuanto a indicadores se tendrá una lámpara que indica que la máquina o el sistema está funcionando, una lámpara que indica que el sistema se ha detenido y también un buzzer o una sirena de emergencia. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces nos vamos a FluidSync, y pues ya aquí tengo los dos actuadores respectivamente conectados. Ok. Bien, en este caso se deben tener en cuenta algunas condiciones, como por ejemplo los actuadores van a estar controlados por electroválvulas, ¿sí? Es decir, que saldrán o se van a retraer dependiendo de la señal eléctrica que llegue a sus electroválvulas. Entonces también las electroválvulas tienen accionamientos físicos, ¿sí? Porque en caso de que suceda alguna emergencia, que se paró el sistema o hay alguna afectación, entonces utilizando los accionamientos físicos se puede retraer o se puede extender el cilindro dependiendo, ¿no? Pero en general se usan muy poco porque en realidad no son para ejercer el control, sino solamente para usos específicos de emergencia o de mantenimiento. Bien, este actuador lo he llamado A, este se ha llamado B, tal como dice el requerimiento, ¿sí? Dos actuadores, y ya he cableado, o bueno, ya he asignado las respectivas etiquetas de sus sensores. Un sensor llamado 1S1 en el cilindro A, que está ubicado al inicio del recorrido, y un sensor llamado 1S2 al final, es decir, detecta cuando el vástago esté totalmente afuera. Lo mismo pasa con el cilindro B, ya pues tiene sus respectivas etiquetas y las electroválvulas también están nombradas. Entonces lo siguiente que se debe hacer bueno, ese es el sistema que se quiere controlar. Lo siguiente es añadir al diseño los módulos de comunicación EasyPort, ¿sí? Que permiten enviar y recibir datos con otro software, en este caso Codesys. Bien, añadidos estos puertos, hay que tener en cuenta que ellos nos van a simular lo que sería el terminal de un bus de campo, como un terminal Baluf, ¿sí? Que recoge entradas y tiene también su lado de salidas, pero estas vienen a ser leídas o a ser activadas por un PLC al que irán conectadas. En este caso nuestro PLC será el controlador virtual de Codesys, ¿sí? En modo simulación. Este módulo dice FluidSync Out, ¿sí? Para FluidSync es un puerto de salida. ¿Por qué? Porque las señales que entren aquí FluidSync las va a exportar, es decir, esas señales no se van a procesar aquí, sino que esos datos son mandados a otro software, en este caso a Codesys. Pero lo que va cableado aquí serán elementos
de entradas y sensores, estos sensores que tenemos acá, y los pulsadores de marcha y paro. Entonces son entradas y por lo tanto en Codesis debemos interpretar estos datos que vamos a recibir de FluidSync, porque FluidSync los manda a Codesis, los debemos interpretar como entradas. Y aquí donde van cableadas nuestras salidas, es decir, las electroválvulas, las lámparas y todos los indicadores, serán nuestras salidas, ¿ok? Pero este módulo dice FluidSync entrada, ¿sí? Quiere decir que ese nombre no va relacionado directamente con los elementos que se conecten, sino con el tipo de comunicación que se establece. Aquí dice FluidSync entrada porque este modulito lo que va a hacer es recibir datos de Codesis, es decir, las variables de salida, los actuadores, las electroválvulas que activemos en Codesis, esos datos los va a recibir, van a entrar a FluidSync y van a entrar por medio de este módulo. Entonces, por lo tanto, es FluidSync entradas, pero ahí van cableadas salidas. Es decir, estos nombres hacen referencia únicamente al estado de la comunicación, al papel que juega cada módulo en cuanto a enviar o recibir datos externamente. Bien, entonces voy a proceder a cablear todo lo que se requiere. Un pulsador normalmente abierto que funcionará como nuestro start, un switch normalmente cerrado que será el stop, y obturadores. Estos obturadores serán los sensores que tenemos acá. Cuando le agregamos un nombre, un S1 por ejemplo, que es el primer sensor, miren que inmediatamente conmuta porque este sensor estaría detectando que el émbolo está totalmente retraído. Ok, entonces voy a proceder a cablear todas las entradas, y por acá debajo lo que vamos a agregar serían solenoides, que las solenoides serían bobinas, pero bobinas en este caso que activarían las válvulas, o sea, serían electroválvulas. Ok, voy a cablearlos. Listo. En cuanto a dónde vamos a cablear cada elemento, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Y es que el bit al que yo lo voy a cablear debe corresponder con el bit que yo voy a leer o voy a activar en Codesis, y esto lo pretendo explicar un poco más adelante cuando ya estemos en Codesis. Entonces voy a agregar las líneas de alimentación. Como estos son sensores, ellos lo que interrumpen serían la línea de tensión, es decir, cuando detectan, permiten el paso de tensión de voltaje, y por lo tanto esa señal es interpretada y enviada a nuestro PLC. En el caso de las salidas, este módulo en la realidad ya estaría cableado a tensión, ¿sí? Y cuando recibe la señal de activación, esa tensión alimenta cada elemento, y esos elementos deben ir a referencia de 0 voltios o neutro en su defecto, ¿sí? Entonces voy a buscar las líneas de tensión. Aquí tengo 24 voltios y cableo cada elemento. Okay. Y en el caso de los actuadores, pues cablearé a la línea de 0 voltios. Por aquí está. Listo. En las salidas vamos a agregar otros elementos, ¿sí? Aquí tenemos pues las 4 bobinas. Bueno, hay que tener en cuenta que las bobinas, cuando las sacamos del listado de elementos, vienen así sin nombre. Entonces lo que hacemos es dar doble clic y poner el nombre de la bobina a la que corresponda la activación en el circuito. Entonces 1M1 y listo. Cuando se alimente esta bobina, conmutará este lado de la válvula. Y lo mismo con todas, podemos mover el nombre a un sitio en el que sea bastante legible y no se cruce ni se oculte. Lo mismo acá con los sensores.
Bien, entonces voy a proceder a cablear las lámparas. Miren, podemos agregar también motores si el sistema tiene motores. Y habría que seguir, ¿no?, la lógica cableada. Igual habría que agregar una bobina que haga conmutar unos contactos y que esos contactos permitan la alimentación del motor. No vamos a cablear el motor directamente al bus de campo porque es una mala práctica. Las lámparas. Ok, aquí. Entonces, lámpara de start, lámpara de stop y vamos a agregar también un indicador acústico que sería nuestra sirena. Entonces, elegimos el color, en ese caso run, pondremos un color verde, stop, vamos a poner rojo. Ok, y el buzzer no admite configuraciones. Ya él viene con un sonido intermitente por defecto. Entonces, para no confundir los elementos, vamos a jalar un texto, un elemento de texto, y voy a poner, por ejemplo, run control enter para que baje, run lamp. Ok, listo. Y acá pues voy a poner stop indicators. Ok, indicadores de stop. Entonces voy a utilizar los últimos 3 bits. Entonces el run iría al bit 0, el LED de stop iría al siguiente, al bit 6, perdón, iría la lámpara de run, y todos tienen en común la referencia de 0 voltios. Ok, lámpara de run y stop. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es agrupar estos elementos. Ok, listo. Bien, eso es todo. Ya hemos cableado, debemos tener muy en cuenta las posiciones en las que cableamos porque deben corresponderse con lo que programemos. Entonces me voy a ir a Codesis, voy a guardar, me voy a Codesis y voy a crear el proyecto. Entonces elegí proyecto estándar, el nombre del archivo de proyecto, OPC Fluid, y el directorio, ¿no?, la carpeta donde se va a guardar. Si la carpeta no existe, damos a aceptar. Y aquí nos pregunta, nos dice pues que ese directorio no existe, que si deseamos crear el folder, le damos que sí y esperamos que se cree nuestro proyecto. Entonces, bien, en Codesis nos vamos a encontrar con lo que puede ser un problemita, pero que en realidad no lo es, y es que no podemos exportar datos variable por variable. En el caso de que establezcamos comunicación con FluidSync, porque como vemos FluidSync viene, el EasyPort viene ya configurado para recibir un byte, ¿sí?, o para enviar un byte. Entonces todos los datos que van aquí deben estar empaquetados para que él envíe una sola variable, ¿sí?, como un solo paquete, el paquete con todas las entradas, el paquete con todas las salidas. Así que en Codesis, cuando estemos declarando las variables, debemos hacer también esa especie de empaquetado, ¿sí?, incluir todas esas variables en un solo paquete, en un solo byte, para exportarlas. Ok, entonces controlador virtual, que sería nuestro PLC virtual Control Win V3. Lenguaje de programación, voy a escoger Graphset, aceptamos. Voy a activar el PLC de una vez para no tener problemas, pues para que no se me olvide, más bien. Listo.
y aquí está nuestro proyecto creado. Ok, bien, verifico que la librería básica estándar esté incluida, por lo general se incluye, y lo siguiente sería declarar las variables. Las voy a declarar aquí como variables del programa, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a escoger un byte, pero un byte interno, un byte de memoria, un byte de marcas, que será el, bueno, MB sería byte de marca, 0 para las entradas, ok, inputs, y escogeré el byte de marcas 1 para las salidas. Ok, entonces voy a proceder a declarar todas las variables que deben corresponderse con las que tengo acá. Entonces 1S1, 1S2, 2S1, 2S2 serían las entradas y los dos pulsadores. Entonces, start bien, y a lo que me refería hace un momento con que las posiciones en el EasyPort deben corresponderse con Codesis es lo siguiente: cuando yo cableo start en el bit 0 de entrada, debo también recordemos que estos 7 bits se empaquetan en una variable tipo byte. Entonces, por ejemplo, fluidSync out sería nuestra variable tipo byte. Bueno, fluidSync out en su bit 0 va a recibir la señal de start, así que por lo tanto en Codesis, cuando yo reciba ese byte con la información, yo no puedo leer el pulsador start en el bit 7, ¿sí? Entonces debemos ser lógicos y estructurados cuando estemos cableando y relacionar todo en cada momento, porque de lo contrario no nos va a resultar. Entonces start lo tenemos en el bit 0, ahí está, y stop en el bit 1, y vemos que se corresponden. Voy a proceder a declarar entonces los sensores, que serían 1S1, ¿sí? Como Codesis no admite que una variable, la declaración de una variable empiece con un número, entonces por eso agrego un guión delante. Bien, están listas las declaraciones. Debo resaltar, para que se tenga en cuenta, que el direccionamiento es muy importante. Las variables que tengo aquí son booleanas porque estoy trabajando con bit, y un bit solo puede tener dos valores: 0 o 1, o verdadero falso. Ok, entonces en ese sentido debo tener claridad, porque no puedo asignar cualquier tipo de datos. Y en cuanto al direccionamiento, esta es la estructura. AT es un prefijo que debe ir en todo momento para indicar que voy a asignar una dirección a esa variable, ya sea física o de memoria. En este caso estoy asignando direcciones de memoria. M quiere decir que es de memoria, una marca. B quiere decir que es un byte. Pero aquí cometí un error, porque yo no estoy declarando byte, sino que estoy asignando bits. Por lo tanto, debo escribir una X, y eso lo podemos comprobar por acá en la ayuda de Codesis. Entonces yo la tengo agregada al escritorio, pero podemos irnos acá a Codesis, ayuda, y abrimos el contenido. Entonces direccionamiento, ok. Declaración AT, que es para asignar variables, y entonces aquí encontramos la estructura que debe tener: nombre de la variable, AT, la dirección, que sería asignado diciendo si es marca, si es entrada o salida física, si es una word, si es un simple byte.
Sí, entonces, pero ahorita no me está mostrando. Bueno, aquí, dirección, ¿ok? Entonces aquí dice que la estructura, si es una marca, es decir, vas a agregar una dirección, pero no es entrada ni es salida, es simplemente para tener un orden, o vas a usar variables internamente en el PLC para ejercer control, entonces eso se llama memoria, ¿sí? O marcas. Y debes tenerlo muy en cuenta para que el PLC entienda que la dirección que le vas a asignar no corresponde a entrada ni salida, sino simplemente una memoria interna. Sí, pero ahí no has asignado dirección. ¿Cuándo asignas dirección? Cuando le dices es una memoria y es un byte, y le asignas el byte. Entonces sería, por ejemplo, aquí está diciendo que es una salida y que es un bit de salida, y el bit se encuentra en el byte 7 posición 5. Entonces ese sería el bit de salida. Si voy a usar un byte de memoria, utilizo MB. Si voy a usar una entrada tipo byte, utilizo IB, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces aquí debo utilizar X y no byte. Listo, hasta ahí. Ahora pues aquí en la declaración debemos agregar otras cositas, pero voy a esperar a que finalicemos la programación para entonces tenerlo en cuenta, ¿sí? Así que voy a agregar un paso, ¿sí? Para empezar con la programación. En este caso no vamos a tener en cuenta errores que puedan producirse en el sistema, sino simplemente el paro que depende de la pulsación del stop, ¿ok? Por parte del operador. Entonces voy a crear de una vez la rama que va a tener, que va a controlar las salidas de emergencia. Ok, bien. Esta rama, que como primer paso tiene el paso inicio, será la principal, y aquí vamos a tener la secuencia del programa, y esta será una rama alternativa de emergencia. Entonces voy a agregar un salto aquí para tener la lista. Bien, inicio, presionamos start, hay que ir agregando las condiciones, y el stop está en línea. Recuerden que el stop siempre es un pulsador negado, es decir, que en su estado normal va a haber tensión, voltaje en la entrada del PLC, y el stop, cuando es presionado, interrumpe esa señal, y eso es lo que interpretamos. Así que cuando querramos decir aquí que han presionado el stop, debemos poner que stop es igual a falso. De todas formas, hay distintas maneras de concebir la lectura del stop. Algunos lo niegan, ¿sí? Por ejemplo, aquí algunos lo niegan, y acá sí hacen la lectura del stop normal, no hay problema. Entonces presionamos start y el stop está en línea, entonces agregamos acciones, y entonces lo primero es sacar el cilindro B, que sería 1M1, perdón, 2M1, para que salga el cilindro B, ¿cierto? Lo podemos comprobar acá en el circuito. 2M1 hace salir al cilindro B. Ok, bien. Voy a borrar esta. Entonces, cuando el cilindro B está fuera, ¿qué sensor detecta que el cilindro B está fuera? El sensor 2S2. Así que vamos a hacer la lectura de ese sensor 2S2. Acá tenemos el nombre, ¿sí? Cuando 2S2 esté fuera, damos la orden para que salga el actuador A, 1M1. Así que cuando 1M1 está fuera totalmente, que sería leyendo el sensor 1S2, ¿sí? Que detecta que el actuador A está fuera, aquí lo vemos. Si les es confuso este tema de las etiquetas, lo pueden poner así, pueden rodarlas, ¿sí?
y entonces ahí ven que cuando está retraído detecta 1S1 y cuando sale detecta 1S2, no hay ningún problema. Y si lo dejan acá, pues utilizarían la lógica, ¿no? Haciendo alusión a que el sensor detectaría el émbolo. Si cuando sale el émbolo se posiciona aquí y es detectado, no hay problema. Ok, listo. Entonces sale 1M1, que sería la salida del actuador A, y cuando esté fuera, entonces retraemos ambos cilindros. Así que activamos 2M2 y activamos también 1M2 y allí entran. Entonces aquí vamos a poner una condición bastante importante. Podemos leer la lectura del stop en todo momento. O sea, cuando se ejecuta el primer paso, leo a ver si stop ha sido presionado o qué. Pero en este caso, como es algo sencillo, simplemente para demostrar la comunicación, vamos a poner la menor cantidad de condiciones posible. ¿Ok? Entonces, cuando ambos actuadores estén dentro, es decir, 1S1 está detectando y está detectando 2S1 y el stop está en línea, entonces volvemos a inicio para que siga la secuencia. Igual podemos poner también que sea un único ciclo y que para cada ciclo haya que presionar start. En ese caso habría que no enviarlo a inicio, sino enviarlo a init para que él valide nuevamente la pulsación del start y arranque la secuencia. Cuando arranca el programa, enseguida él debe verificar si el stop está en línea. Si el stop no está en línea, entonces damos la alarma. ¿Ok? Entonces, si el stop está en línea, no pasa nada, se queda aquí y espera la pulsación del start para iniciar la secuencia. Si el stop no está en línea, inmediatamente activa las señales de alarma, que serían el LED Stop Indicator, Stop Light, Stop Light y el buzzer. Ya les mencioné que el buzzer por defecto produce un sonido bastante intermitente. Entonces, cuando vuelva a ponerse en línea el stop, reanudamos y mandamos a init. A init para que entonces ya no está el stop, entonces quede tranquilo ahí esperando el pulsador de marcha. Y listo, ahí no tendríamos problema. Bueno, la otra alternativa, bueno, aquí me comí la i y en el salto sí puse la i. Ok, otro salto alternativo que debemos agregar como condición de que al final del proceso, si se presionó stop, no arranque nuevamente el proceso, sino que se produzcan las señales de alarma, es poner otra condición alternativa. ¿Sí? Entonces agregamos una alternancia. Voy a dar control Z, se puede agregar aquí, perdón, paralelo a ese paso y no tendría problema. En cualquier caso, sí, bueno, vamos a esperar también que los dos cilindros entren para que quede el proceso inicializado. Entonces, entraron los dos cilindros, pero el stop es igual a falso. Voy a ponerlo en mayúscula. El stop es igual a falso, entonces lo que hacemos es enviar la ejecución del proceso a este paso. Ok, bien, importante la señal de que el sistema está funcionando. Entonces presionamos start y voy a agregar otra acción aquí. Vamos a dejar seteada la lámpara de run, ¿sí? A run light la dejamos seteada, así que va a estar activa durante todo el proceso. Y digamos, si no hay condiciones de paro,
la lámpara sigue seteada porque bueno, vamos a seguir ejecutando el proceso, la secuencia del sistema, así que no hay problema. Pero en caso de que la lámpara, de que al sistema se le haya dado la orden de detenerse, ahí sí debemos resetear la lámpara, porque ahora vamos a encender la lámpara de stop. Entonces run light se apaga y esto lo hacemos true para que inmediatamente salte a esta sección. Ok, compilamos, construimos el código y vamos a ver qué pasa aquí. Ok, a tener muy en cuenta, cuando compilo sale una serie de problemas y los pueden leer, pero aquí yo comprendo inmediatamente que he nombrado este paso igual que una variable, así que se puede producir confusión porque en el SFC de Codesis, en este lenguaje, cada paso es una variable también. Incluso cada paso incluye una serie de variables que ustedes pueden estudiarse. Son muy interesantes porque algunas dan el tiempo que lleva ejecutándose el paso y ese dato puede ser útil en algún momento. Eso lo pueden encontrar en la ayuda de Codesis como variables implícitas, ¿sí? Entonces yo puedo agregar simplemente otra p y ya el nombre sería distinto, pero en este caso voy a agregar error, ¿sí? Este stop hace referencia a la variable que ya volvieron a presionar el pulsador, y este salto que lo envía a este paso lo voy a poner también error. Así que voy a compilar nuevamente y ya no tenemos problema. Voy a guardar, ¿sí? Y lo siguiente es configurar el programa para que las variables sean enviadas a FluidSync. Es decir, vamos a establecer la comunicación con FluidSync para escribir o leer estas variables, para que ambos programas puedan leer y escribir. Ok, entonces para eso vamos a agregar una configuración de símbolos muy importante a la hora de trabajar con OPC en Codesis. Bien, ya está creada y lo que vamos a hacer es presionar crear y desplegamos la opción donde hemos creado nuestras variables. En este caso yo las declaré dentro del programa, así que busco dentro del programa. Yo tengo algunas configuraciones habilitadas dentro de mi Codesis, así que por eso sale esta cantidad de variables. Ok, pero las vamos a omitir y solo vamos a seleccionar las que necesitemos. Les había mencionado que las variables debemos empaquetarlas para poder enviarlas a FluidSync, porque FluidSync solo te va a recibir un paquete de 8 bits, es decir, un byte, tanto para las entradas como para las salidas. Así que yo voy a declarar una variable tipo byte y le voy a asignar la dirección 0. ¿Por qué 0? A una variable llamada entrada. Sucede que estoy trabajando con memorias y cuando yo declaro esta variable entrada y le digo que ella va a cubrir todo el rango de valores del byte 0, entonces todos estos bits van a escribir dentro de ese byte. Es decir, no causa ningún problema. Yo puedo leer el byte completo o puedo leer bit por bit, como lo hago aquí en la declaración. Entonces estas variables estarían dentro de este paquete, así que si yo activo o desactivo cualquier variable, ese valor cambia en la posición del bit que corresponda, tal como se los expliqué aquí. Ok, entonces todas esas variables que hemos declarado allá están así, igual que en el EasyPort. Cada una está asignada a un punto de la memoria, a un pequeño espacio de memoria, ¿sí? Y entonces todo ese bit yo le doy un nombre y ese bit lo comparto con otro programa. Eso es lo que vamos a hacer igualmente para las salidas. Ok, entonces out at mb1, que sería asignarle el byte 1 y el tipo de dato. Ok, entonces a mí me gusta justificar para tener todo alineado. Ahí está.
y compilamos. Entonces estas dos variables son las que vamos a enviar a FluidSync. Entonces nos vamos a la configuración de símbolos, creamos, y aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, y es que FluidSync, la configuración de símbolos, no va a admitir esas dos variables. Aquí habilita una opción para removerlas, es decir, quitar la selección. Sí, porque las dos variables no cumplen con los requisitos necesarios para ser exportadas, y es por lo siguiente: a pesar de que las variables van a estar cambiando de valor continuamente, porque los sensores y las salidas están cambiando de valor en el programa, como estas variables no están mencionadas en ninguna parte del programa, entonces la configuración de símbolos no la admite, a pesar de que ellas implícitamente estén inmersas en el programa cambiando su valor. Así que necesitamos mencionarlas. Para eso, como estamos en GraphSet, entonces yo voy a crear una acción presionando doble clic sobre el paso init, ¿sí? Y voy a crear una acción interna en texto estructurado. Le puedo cambiar el nombre como inicialización, lo voy a dejar así rápidamente, y lo que voy a hacer es, en pocas palabras, esas variables asignarles un valor. En este caso yo voy a decirle que in va a valer 0. Como es un tipo de dato byte, admite que yo le asigne números, y él va a hacer la conversión para activar o desactivar los bits que correspondan. En este caso yo le digo que in vale 0, entonces ¿qué hace ese byte? Todos sus bits los pone en 0, y en cualquier caso, así sea que la configuración de símbolo lo admita sin haber mencionado las variables, siempre es bueno inicializarlas, ¿sí? Para que en cada momento de que yo arranque el programa todo esté en su normalidad, no tenga valores, porque recordemos que en estas variables un valor que tenga hará un cambio acá en nuestro sistema. Listo, ahí están mencionadas. Me voy a la configuración de símbolo, presiono crear, y ahora miren, puedo seleccionarlas tranquilamente y no me habilita ningún error. Entonces veré si sigue activo mi PLC. Ahí está activo. Entonces presiono doble clic sobre el dispositivo, examino la red, selecciono el PLC virtual e inicio sesión. Voy a darle que sí a eso. Ok, ahí está cargado, ahí está nuestro programa. Ahora lo que debo hacer es lo siguiente: opciones en FluidSync, conexión de OPC, y habilitamos el modo OPC. Aceptar. Bien, entonces ya se ha puesto el PLC de Codesys en línea, y vamos a poner en línea, sin haber dado play a Codesys, vamos a poner en línea el FluidSync, ¿sí? Ahí vemos que se cargan ya valores de las señales, es decir, que él está recibiendo ya los valores de las señales, y aún no escribe en las salidas porque no se ha corrido el programa. Entonces damos play y se va directamente a error, a pesar de que tenemos activado el stop. Vamos a volver a activarlo a ver qué pasa. Ok, bien, si nos fijamos en el programa, ahí el stop está activado, ¿cierto? Cuando inicia el programa está activado, pero recordemos que aquí en init tenemos una acción interna que lo que hace es hacer 0 tanto el byte in como el byte out, así que todas las variables, todos sus bits se hacen 0. Por lo tanto, stop, start y todos los sensores se hacen falso. Y como se hacen falso, directamente pasa a la etapa de error. Y cuando volvemos a poner stop en línea, vuelve a leer los sensores y el stop, por eso sale del error, pero nuevamente lo resetea y vuelve, nuevamente hace todo 0 y vuelve al error. Así que vamos a agregar otro paso aquí delante para tratar de corregir eso, ¿sí?
para que se ejecute el reinicio, luego haya un paso de validación, y entonces lo que vamos a hacer es que cuando salga del error no lo vamos a enviar a init para que reinicie las variables nuevamente, sino a la etapa de validación para que presionen nuevamente start. Ok, entonces reseteo en caliente, salgo y doy stop acá también. Bien, entonces lo que hacemos es agregar un paso debajo, esta transición la hacemos true, y de igual forma vamos a tener el problema de que a pesar de que el stop arranque activo, en Codesys no lo va a interpretar la primera vez, porque Codesys le da prioridad a los datos que se procesen aquí internamente. Por eso hará siempre todo cero, pero luego de que revalidemos el stop y lo volvamos a poner en línea, ya no lo va a reiniciar porque lo enviaremos al paso 3. Ok, así que pues ya quedará listo el programa. Si se quieren, esto se puede cambiar porque indudablemente esa es una condición que no se quiere, pero como estamos haciendo pruebas con la simulación, es válido. Ok, entonces step 3 y listo. Cargamos todo nuevamente. ¿Sí? Antes de iniciar sesión ponemos en línea también el FluidSync. Aguardamos. Esperemos que salga el error. Siempre debemos pausar la simulación. Antes de salir, pausamos la simulación en Codesys, salimos de la simulación en FluidSync y luego sí salimos de Codesys, para que no nos salga ese error de escritura ahí. Ok, ya está en línea y damos play en Codesys. Olvidé mencionarles algo, y es que por defecto, no sé si ahí están escuchando la sirena. Sí, aquí está activa, y por defecto esa sirena está apagada. Entonces nos vamos a opciones, sonido, y ahí podemos activar o desactivar los sonidos que queramos escuchar. Ok, listo. Entonces ahí se fue a stop al error, está ejecutando la etapa de error. Voy a presionar stop nuevamente, lo saco de línea. ¿Por qué? Porque necesitamos que FluidSync vuelva a enviar todos estos datos que, aunque Codesys los había recibido cuando arrancó el programa, los hizo cero. Así que cuando volvamos a hacer un cambio en las entradas de FluidSync, todos los valores que tenemos aquí se cargarán nuevamente en Codesys. Así que damos stop y ya ahí no tenemos ningún problema. Si lo sacamos, indudablemente se nos va a la etapa de error, enciende el indicador rojo y el stop, vuelve y entra y se pone en línea. Entonces vamos a probar la secuencia a ver qué tal, y pulsamos start, sale B, sale A, luego entran los dos. ¿Sí? Sale B, sale A, luego entran los dos. Y habíamos dicho que el programa iba a ser cíclico a menos de que el stop se detenga. Por ejemplo, ahí saqué stop, cuando termine el ciclo se va a la etapa de error. ¿Sí? Volvemos a poner el stop en línea y entonces volverá el programa a la etapa de validación. Aquí tenemos el stop, la etapa de validación sería esta, donde vuelve a comprobar la marcha o el estado de emergencia. Entonces lo ponemos nuevamente en línea, ¿sí? Y presionamos start nuevamente. Aquí se enciende la lámpara que está indicando que el sistema está funcionando, ¿sí? Sacamos el stop, terminó el ciclo. Bueno, se garantiza que el ciclo terminó cuando ambos sensores digan que los cilindros ya están totalmente dentro, ¿sí? Porque puede ser que llegue primero un cilindro y el otro no, y eso lo podemos comprobar ahora. Voy a arrancar un nuevo ciclo, ¿sí? Y un cilindro será más lento que otro, entonces ahí deben entrar al tiempo
Bueno, aquí hay un problemita. Esto va en 5 y el del retroceso sería este, para que un cilindro entre más lento que otro. Entonces este entra más lento. Si validamos solamente un sensor de los dos, probablemente no terminó el ciclo y ya estamos en error. Pues todo depende de la programación, pero en este caso yo quiero que todo esté inicializado para mandarlo al estado de emergencia. Entonces por eso pregunta por los dos y luego sí lo manda a error. Entonces cuando llegue el último se va a error y suenan las sirenas. Ok, vuelve a estar en línea el stop y entonces nuestro sistema está listo para esperar una nueva marcha. Ok, ese es el pequeño programa que se ha realizado. Aquí están todas las configuraciones que se hicieron y aquí se puede comprobar el estado de las variables. Les mencionaba que el tipo byte ya se interpreta, o sea, para nosotros como un formato numérico. El booleano también es numérico, pero como solo tiene dos estados, no te muestra 0 o 1, sino que como tú has puesto booleano, te muestra verdadero o falso, ¿sí? Pero es un bit que igualmente solo está tomando 0 o 1. Miren que dependiendo del programa, del estado del programa, ¿sí?, de la secuencia, vamos a ir adquiriendo nuevos valores por acá, ¿sí?, en las variables tipo byte. ¿Ves? Y es porque en cada posición de la memoria se está escribiendo. Y entonces si nos vamos al sistema binario, cada posición asignará un valor al byte, ¿sí? Y entonces ese valor es como si se realizara un conteo. Entonces ese valor es el que nos muestra aquí el tipo byte. Pero también podemos cambiar esto para ver solamente ceros y 1 y verificar cada posición. ¿Sí? Eso se hace en depuración, modo de pantalla binario, y aquí podemos ir verificando cada posición y debe coincidir con esto de acá. En este caso vamos a leerlo de derecha a izquierda, ok, pero en el FluidSync será de izquierda a derecha, porque en el FluidSync están enumerados así: el 0 está a la izquierda y el 7 está a la derecha. Acá, como debe ser, está el 0 a la derecha y el 7, la posición 7 estaría a la izquierda, esta última. Entonces damos stop, llegó el cilindro, arrancó la emergencia, ¿ok? Y ponemos en línea nuevamente el stop y queda listo el programa para esperar una nueva marcha. Así que eso es todo. Cerraré FluidSync, voy a resetear en caliente para que todos los valores vuelvan a su estado original, y voy a poner en modo decimal para ver números. Entonces eso ha sido todo. Espero que este video sea de mucha utilidad, de mucha ayuda, y recuerden que todo es la profundidad a la que se quiera llegar. Uno simplemente necesita una pequeña orientación para poder visualizar el camino bien, pero el resto es de pasión. Así que si quieren profundizar, la ayuda de Codesys muestra todas las funcionalidades que soporta Codesys. Eso ha sido todo, espero que haya sido de utilidad.